Pedro Sánchez, que está acorralado por tierra, mar y aire por los casos de corrupción, la trama Coldo, el caso Begoña, el caso Hermanísimo, la trama hidrocarburos, el caso del fiscal general del Estado, pues quiere tirar de Franco Modín, pero por lo grande. Y quiere tomar la sala militar del Tribunal Supremo para convertirla en la sala de memoria democrática y que así pues se puedan anular los juicios durante el franquismo y todo esto que sirve de una cortina de humo perfecta para que no se puedan hablar de todos los casos de corrupción que le afectan de lleno a él, a su partido, a su gobierno, a sus familiares y a sus amigos. Cualquier novedad, cualquier movimiento maligno del gobierno de Pedro Sánchez, ya sabéis que aquí os lo voy a contar. En otros canales no los cuentan, en otros medios de comunicación no dicen ni pío, pero aquí tenéis la información de primera mano, en el canal de medidas cautelares que seguís a diario. Y este es interesante porque esto es tras la caída de Ábalos, ¿vale? Tras la caída de Ábalos, después de que Pedro Sánchez, ya sabéis que como es psicópata, le da igual cargarse a su mano derecha, a su mano izquierda, y si tiene que sacrificar a su hermano y a su mujer por seguir el presidente, lo hará sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, el 6 de noviembre de 2021, después de haberse cargado a Ábalos, dice: buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. Dice Ábalos: gracias, presidente. Es decir, Ábalos será lo que sea, pero no se puede poner en duda algo, y es que es leal hasta el final, porque después de que se lo hace pillado Pedro Sánchez, le sigue hablando como presidente. Le sigue hablando como presidente. Pero no os perdáis esto, es que el 9 de diciembre de 2021, Pedro Sánchez, que al final Pedro Sánchez no es tonto, es muy malo, pero tonto no es. Inteligente no es, pero es listo, sabe moverse en la vida. Y sabe que Ábalos es el guardián custodio de todos los secretos de sus corruptelas. Y Pedro Sánchez, obviamente, pues quiere que Ábalos no empiece a tirar de la manta, porque sabe que se mete en un problema. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues el 9 de diciembre de 2021, a las 9:12 de la mañana, le felicita a Ábalos. Feliz cumpleaños, José Luis. Un abrazo. Con signos de exclamación. Contestación de Ábalos: gracias, presidente. Abrazo. Y estos son los WhatsApp que ha publicado en exclusiva el diario El Mundo y que, como os digo, a mí me parecen importantísimos. Importantísimos porque reflejan la personalidad de un dictador como es Pedro Sánchez, como es el presidente del gobierno de España, por desgracia, cómo intenta sofocar y silenciar a sus propios compañeros de partido porque no comparten sus ideas, porque no quieren expresarse como él y quieren dar sus opiniones divergentes en público. Y Pedro Sánchez los intenta silenciar. ¿A quién? ¿Mandando a quién? Pues al que era su pitbull, que era José Luis Ábalos, a su consiglieri. El capo manda al consiglieri para decirle a sus capitanes de la banda mafiosa que ¿qué pasa? Que no se pueden salir del guión escrito. Y así opera el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora está Santos Cerdán, que está a punto de caer, pero antes estaba José Luis Ábalos. Y ahora me diréis, ¿por qué salen ahora estos WhatsApp? ¿Quién los ha filtrado? Yo obviamente no he hablado con los compañeros con los que lo han publicado y por supuesto nunca se lo preguntaría, pero yo obviamente tengo mi hipótesis, mi teoría que puede ser correcta o no. Me apostaría mucho a que quien lo ha filtrado es Ábalos, mucho. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si recordáis hace unos meses, ¿a qué medio de comunicación dio una entrevista a Ábalos? Al diario El Mundo. ¿Y ahora dónde salen los mensajes? En el diario El Mundo. ¿Quién se los ha dado? Yo creo, mi teoría es que es Ábalos. Igual me equivoco, no lo sé. Pero mi teoría es que se los ha dado Ábalos. ¿Qué quiere conseguir Ábalos con esto? Presionar a Pedro Sánchez y presionar al gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente Ábalos ahora empieza a estar ya en una situación muy, pero que muy complicada a nivel judicial. Le tienen cogido los agentes de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Supremo. Está en una situación desesperada y quiere, entiendo yo, se ha mantenido leal José Luis Ábalos hasta el momento. Siempre hemos hablado de un pacto de no agresión entre Ábalos y Pedro Sánchez. Si os fijáis, pues en las declaraciones de Ábalos nunca ha querido hacer sangre contra Pedro Sánchez, ni contra el Partido Socialista, ni contra el gobierno. Pero esto es un claro aviso a navegantes y yo diría casi que un ultimátum. Es decir, o me garantizáis inmunidad, que no me vaya a pasar nada en los tribunales, en los que me están investigando, o empiezo a tirar de la manta. Y claro, la manta de Ábalos
Si la manta de Aldama era un edredón nórdico de 20 metros, imaginaos la de Ábalos, que era la mano derecha de Pedro Sánchez, que tantas veces os he dicho yo. Os he repetido que aquí lo importante no es hablar del exministro de Transporte, sino de el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y en el Partido Socialista. Del consiglieri de Pedro Sánchez. Y estos mensajes lo acreditan. Y obviamente Ábalos saca estos mensajes ahora para que Pedro Sánchez se mueva. Y Pedro Sánchez reaccione y le ofrezca algo a cambio de su silencio. Y si no, veremos si Ábalos empieza a cascar. Pero yo creo que este ya es el ultimátum. Veremos lo que pasa en próximas fechas. Porque obviamente esto no creo que le haya hecho ni puñetera gracia a Pedro Sánchez. Pero yo creo que Ábalos ya está diciendo: o me dais algo o empiezo a hablar. No hay más. No sabemos si habrá nuevas entregas en el diario El Mundo, a los que felicito por estos mensajes, estos WhatsApp, que ya os digo que más allá de lo jurídico, que esto no tiene trascendencia, pues sí que es importante destacar pues cómo estos mensajes acreditan la personalidad de Pedro Sánchez y sobre todo cómo Ábalos y Pedro Sánchez eran uña y carne, que ahora parece que Ábalos era un apestado, pero era la mano derecha, la persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. O sea que enhorabuena a los compañeros del diario El Mundo por esta exclusiva. Y esta es la información yo creo que es muy relevante, muy importante, que me ha llegado, que he consultado con varias fuentes y como ya la he podido contrastar, pues os la cuento. Obviamente los tiempos, ya siempre os digo que los tiempos, esto no es una foto fija, pueden variar siempre. No, es que nos dijiste que en una semana... No, en varias semanas, ¿vale? O sea, tener en cuenta que el 23 de mayo se toma declaración Alberto González Amador, pues después de que se tome declaración Alberto González Amador como testigo, ahí empieza a correr el tiempo y todo hace indicar, según lo que me cuentan, a que se va a cerrar la investigación ya, casi sin practicar nuevas diligencias y por tanto se sentaría en el banquillo de los acusados Álvaro García Ortiz. El fiscal general de Sánchez, el fiscal borrador del Estado, sentado en el banquillo por ese presunto delito de revelación de secretos, por presuntamente planificar y orquestar una campaña para desgastar pues a una rival política del gobierno, de Isabel Díaz Ayuso, pues a través de esas filtraciones contra su pareja, contra Alberto González Amador, que es investigado por Hacienda, que le están investigando también un juzgado de instrucción derivado de esa investigación de Hacienda, pero que claro, que obviamente pues el gobierno sanchista, utilizando sus tentáculos, pues ha utilizado para desgastar a la oposición, y en este caso a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular, ¿no? Y obviamente el que accedió a esta historia pues ha sido Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, y ahora le toca comerse el marrón a él. Porque como la parte de la Moncloa va a ser ya muy complicada que salpique pues a Pedro Sánchez o a otros miembros de Moncloa, ¿no? Que participaran en toda esta trama, en toda esta campaña orquestada para acabar con Ayuso, pues al final Álvaro García Ortiz va a ser el que seguramente se siente en el banquillo de los acusados junto a la que ha sido pues la Pilar, la fiscal, como decían, la que echaba el veneno, ¿os acordáis, no? Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid. Claro, es que al final cada uno se lleva lo que se ha ganado y al final pues los dos, por listos, pues van a acabar sentados en el banquillo de los acusados y tendrán que ser juzgados por ese presunto delito de revelación de secretos. Nos vamos al 22 de diciembre de 2020, es decir, seguimos avanzando en el tiempo, 3 días después. Ahora estamos ya pues a las puertas de Nochebuena. 4:13 de la tarde. Escribe Pedro Sánchez: buena RP, que es buena rueda de prensa. Qué torpe es Iglesias lanzando su vídeo en plena rueda de prensa. Yo creo que ya no es maldad, sino estulticia, es decir, tontería. Y gente sin equipo que le dé 3 vueltas a las cosas. Mejor así para nosotros. Es decir, el gobierno está integrado por Podemos. Pedro Sánchez se mofa de todos, pero si se mofa hasta de sus propios dirigentes del partido, de sus propias ministras como Margarita Robles, ¿cómo no se va a mofar de su socio de gobierno que es Podemos y de Pablo Iglesias? Pues se mofa este hombre, se mofa. Dice Ábalos: yo creo que sí, y ahí queda la cosa. Día de Navidad, ¿vale? Ábalos escribe a Pedro Sánchez: Ábalos, la persona del PSOE a la que he tomado más cariño, un tipo con agallas y honesto. Dice Iglesias: menos mal. Es decir,
Ábalos está recordando a Pedro Sánchez algo que ha dicho Pablo Iglesias sobre él mismo. Contesta Pedro Sánchez: un maltratador, cuñadismo. Tú sí que eres un cuñado, Contesta Ábalos y ahora ya se pone pues literato, poeta. Ya decía Quevedo, 2 puntos. Puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada. La verdad es que esto es tan surrealista lo que estamos viendo con esta banda. Y aquí acaba pues esta última entrega de los WhatsApp. Yo presumo que va a haber más entregas porque el diario El Mundo la verdad es que se está gustando, están troceando mucho los mensajes y lo hacen muy bien, porque al final pues han creado un interés. Esta semana ya solamente se habla de los mensajes de WhatsApp, o sea, ya hay otros temas importantes que se han quedado totalmente de lado y ahora estamos todos intrigados cuál va a ser la siguiente entrega al diario El Mundo sobre esos mensajes, esas epístolas vía WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos, en los cuales se ve como Ábalos es el fiel escudero de Pedro Sánchez y como Pedro Sánchez pues es eso, un capo, un psicópata totalmente, que le da igual, que si tiene que despellejar a sus propios compañeros los despelleja. Ya os he dicho que este hombre, con tal de seguir en el gobierno y en el poder, le da igual pisotear a quien sea, y vamos, si tiene que soltar lastre de su hermano y de su mujer, él lo haría. El único que le importa es él mismo. O sea, yo no he visto un caso igual, no he visto un caso igual político en mi vida. En fin, estaremos atentos a las nuevas entregas que nos vaya a dejar el diario El Mundo, pero esto a mí me parece muy ilustrativo porque ya estamos hablando de que está arremetiendo, ridiculizando y despreciando a su ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha seguido con él, por cierto. Dice, no, es que Margarita Robles es la menos mala de todos los malos, ¿no? De todos los ministros, sí, pero ahí sigue. O sea, es al final una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez que no se ha despegado de él en todos estos años y ahí sigue como ministra de Defensa. Y yo, desde luego, si tuviera algo de vergüenza Margarita Robles, a mí después de este choteo, si tienes algo de decencia, de vergüenza, llegas al Consejo de Ministros de hoy y dices, si esto es lo que piensas de mí, yo dimito. ¿Lo va a hacer? Pues me apuesto a que no. Lo contrario sería un sorpresón enorme que yo sinceramente no lo espero. Con lo cual ahí seguirá como ministra de Defensa, nos hacemos los locos. Supongo que Pedro Sánchez le dirá, bueno, era un mensaje personal, yo sabes que te aprecio mucho, Margarita, poniendo esa vocecita que pone Pedro Sánchez y tal, para cautivarla, pero luego no saldrá de ahí. Margarita Robles, por supuesto, seguirá de ministra de Defensa. Ojalá me equivoque, pero vamos, viendo cómo opera esta gente, pues, en fin. Porque obviamente que se den plenos poderes al fiscal general del Estado, convirtiéndole en una figura de un dictadorzuelo, que no haya contrapesos internos, que no haya democracia interna, por así decirlo, en la fiscalía, ¿no? Que ya sabemos que es una estructura jerarquizada, ¿no? Con el vértice arriba, que es el fiscal general del Estado, y luego el resto, que tienen que acatar las órdenes o instrucciones, y que no, si no están de acuerdo, pues pueden apelar al artículo del Estatuto del Ministerio Fiscal para que quede constancia. Pues lo cierto es que esto se utiliza para blindar a los fiscales generales del Estado. Y ya es lo que os digo, que tenga más poderes un fiscal general del Estado, ¿es positivo o negativo? Pues hombre, teniendo en cuenta lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con la Fiscalía, es negativo. Si hubiera un gobierno independiente realmente que no intentara influir en el fiscal general del Estado y que dejara a la Fiscalía trabajar como tiene que trabajar, con independencia, pues no tendría que ser necesariamente tan negativo, aunque eso sí, pues esto de que se quede totalmente marginado al Consejo Fiscal, que no tenga ni voz ni voto, y que digan que, claro, que una junta de fiscales de sala, que es la cúpula fiscal, que está totalmente trufada por integrantes de la Unión Progresista de Fiscales UPF, pues que pueden, si consiguen mayoría de 3/5, llevar la contraria al fiscal general, pues hombre, es como ciencia ficción, ¿no? Es una tomadura de pelo. En fin, veremos qué consecuencias tiene y sobre todo, lo más preocupante diría yo, es entregar, como quiere hacer el gobierno ya en esta legislatura, pues el poder de las instrucciones, de las investigaciones penales a los fiscales. No por los fiscales, sino por el fiscal general del Estado actual, Álvaro García Ortiz, que ni siquiera tiene el decoro o la vergüenza de dimitir siendo investigado, siendo imputado por el Tribunal Supremo por ese delito de revelación de secretos tras la filtración
contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y que, como os avanzaba yo ayer, pues está ya al borde de ser procesado, ¿no? Una vez pues declare como testigo el propio novio de Isabel Ayuso, Alberto González Amador, el día 23. Con lo cual tendremos que estar muy atentos a todos estos movimientos que se están cociendo en la Fiscalía, pero ya lo que os decía antes, si lo hace el gobierno no os fiéis, porque positivo y bueno para España ya os digo que no es. Será bueno para los intereses del otro dictadorzuelo, que es el de la Moncloa, el auténtico, Pedro Sánchez. Dice Pedro Sánchez a Ábalos: creo que merece la pena que le demos una vuelta. Dice José Luis Ábalos: las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando, tanto en el caso de Air Europa como IAG. Pedro Sánchez: vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Ojo, ojo, porque en la investigación de la trama Koldo, hasta el momento, sabíamos pues que en esa operación de rescatar Air Europa con más de 475 millones de euros públicos, pues habían intervenido de forma directa y tenían un especial interés Koldo, Aldama, Ábalos, ¿vale? Se decían que eran Koldo, Aldama, Ábalos, por supuesto Javier Hidalgo, el que fuera CEO, y salpicaba a Begoña Gómez también, porque sabemos que en ese último informe de la UCO se decía que Javier Hidalgo, como no conseguía sacar adelante el rescate, llamó a Begoña Gómez directamente. Claro, pero es que este factor ya es muy interesante, porque une todo y pone ya encima de la mesa el interés directo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en que saliera adelante esta operación. Es decir, tiene más interés casi Pedro Sánchez que José Luis Ábalos en que salga adelante el rescate de Air Europa. Con lo cual este mensaje es muy esclarecedor, yo creo, para la investigación. También os tengo que decir, jurídicamente, pues bueno, aquí podría haber un indicio posible de algún tipo de tráfico de influencias. Bueno, difícil, ¿vale? Difícil que estos mensajes tengan de por sí pues consecuencias jurídicas, ¿vale? Que pueda imputarse a Pedro Sánchez con estos mensajes, pero lo que sí os puedo decir es que obviamente es un pequeño indicio que se pone encima de la mesa y que veremos el resto de mensajes que tiene el diario El Mundo, porque si tienen otros mensajes que sean todavía más fuertes, más comprometedores para Pedro Sánchez, ojito, por el momento no, pero hay que esperar. Hay que estudiarlo y hay que ver si salen nuevos mensajes más comprometedores para Pedro Sánchez con todo este tema del rescate de Air Europa, que me parece importantísimo. Pero vamos a seguir adelante porque tenemos más mensajes. Y nos vamos a otra fecha, 9 de septiembre de 2020. Y aquí ya Pedro Sánchez con Ábalos está pues intentando conspirar contra rivales políticos, contra Ciudadanos, hacer una moción de censura en Castilla y León, en fin. Está conspirando el capo con su consiglieri, que es Ábalos. Le escribe a Ábalos a las 7:07 de la tarde. Los de Ciudadanos están desconcertados con eso de que no han salido de la foto de Colón. ¿No queríamos pactar con ellos? Dice Pedro Sánchez. Primera noticia de que se hubieran salido. ¿No gobiernan con el PP en Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León? Dice Ábalos. Ja, ja. Dice Pedro Sánchez el 22 de octubre de 2020. ¿Compramos palomitas? Contesta Ábalos, con Pablo Casado entre paréntesis. No se da cuenta de que es un deudor hipotecario. Va de farol. Pedro Sánchez, Susana, Gabilondo y otros ganaron las elecciones y es su alianza con Vox la que le arrebató la victoria. El mundo al revés de un falso centrista. Contesta José Luis Ábalos. Le ha tocado la autoestima. Nada más. Pero ojo, porque las conspiraciones con Ábalos van más allá. Y en el siguiente mensaje dice Ábalos: ¿te escribe Alfonso o se lo pides tú? Dice: creo que es mejor esperar al martes cuando se sustancie la moción de Castilla y León, ¿vale? O sea, ellos están conspirando para hacer una moción de censura en Castilla y León donde preside la comunidad pues Alfonso Fernández Mañueco, ¿no? Pedro Sánchez dice: vale, como veáis, pero esta semana. Y pregunta a Pedro Sánchez: ¿hay opciones para esa moción de censura? Y dice Ábalos: nos falta uno que iba a pasar al grupo mixto igual que la otra, pero se echó para atrás. Se está trabajando, es decir, conspirando el propio presidente del gobierno con su mano derecha, con su consiglieri,
para que saliera adelante esa moción de censura para desbancar al PP de la presidencia de Castilla y León. Y ya vamos a ir con el último mensaje, no por ello deja de ser interesante, aunque es un poco más anecdótico, por así decirlo, pero también es muy ilustrativo. Porque este mensaje es, atención, con María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. La que escribe es la propia María Jesús Montero al propio José Luis Ábalos, después de que Ábalos haya sido pues defenestrado por Pedro Sánchez un año después. Fue defenestrado en el verano del 21, pues esto le escribe María Jesús Montero el 15 de julio de 2022, 9:53 de la mañana, y mucha atención porque no tiene desperdicio. José, de vuelta del homenaje COVID, recuerdo aquellos días aciagos y te tengo en mi alma. ¡Ay, ay, 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 qué teatrera! Besazo, 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 te tengo en mi alma, besazo. Esto le dice María Jesús Montero, que en folclórica ella, a José Luis Ábalos, que le contesta con 3 emoticonos de besitos. Pum, pum, pum. Aquí los podéis ver. O sea, que tenían una relación muy estrecha, y lo llevo diciendo yo desde hace muchísimo tiempo. Esta tomadura de pelo, de que ahora parece que Ábalos pasaba por allí, que nadie le conocía, de que no tenía casi relación con Pedro Sánchez. Bueno, pues estos mensajes precisamente sirven para demostrar la estrechísima relación que tenía Pedro Sánchez con José Luis Ábalos, su mano derecha, uña y carne, su consiglieri, el consiglieri del capo, que es Pedro Sánchez. Gracias a Ábalos hacía todas las operaciones políticas en España Pedro Sánchez, de la mano de Ábalos. Controlar la disidencia interna de los varones regionales. Hacer operaciones de moción de censura. El rescate millonario de Air Europa. Y lo que te queda. Y lo que queda por saberse y por venir, porque obviamente los compañeros del diario El Mundo ya han dicho que están analizando miles de mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos. Con lo cual yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Por parte del juez Peinado, desde luego, se le ve que está decidido a seguir avanzando, aunque sea en solitario, en la investigación del rescate de la compañía Air Europa por más de 475 millones de euros por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y con la intervención, parece ser, de Begoña Gómez y del propio Pedro Sánchez, a juzgar por los WhatsApp desvelados por el diario El Mundo. O sea que así están las cosas. Tenemos que estar esperando a que la UCO remita ese informe sobre el rescate de Europa al juez Peinado en próximas fechas. Entendemos que puede ser en unas semanas, corto medio plazo, diría yo, ¿vale? Están trabajando en él y no les debe quedar mucho, pero es que, como siempre os digo, es que la UCO no da abasto, es que la UCO investiga todo en España, todos los casos de corrupción, con lo cual pues tienen los recursos que tienen, las presiones que tienen y van avanzando según pueden. Pero habrá que estar a la expectativa de ese informe de la UCO al juez Peinado y a ver qué decisiones adopta el juez Peinado con el rescate de Europa. De momento él lo investiga en solitario, después de que por el momento tanto la Audiencia Nacional como el Supremo se hayan desmarcado. Y ahora vamos con la información que os prometí al inicio del vídeo, ¿vale? Estaros muy atentos, ¿vale? A la semana que viene y a la siguiente. O sea, en el marco de más o menos en el periodo de una semana o dos, lo que me dicen, ¿vale? A día de hoy, máximo 2 semanas. Esto es el periodo de tiempo que siempre os digo que cogéis con pinzas, porque esto puede reducirse, puede acortarse, pero si hace un tiempo se hablaba después de Semana Santa, pues ahora sí os puedo decir que se espera que en 1 o 2 semanas a lo sumo, ¿vale? Si no cambian más los plazos, que todo puede pasar, se entregue el famoso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, que ya desvelamos en exclusiva en Libertad Digital, va a salpicar de lleno al secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. O sea que, señor Santos Cerdán, vaya usted calentando en la banda, porque va a salir a jugar y por lo que me llega a mí va a ser potente. Va a ser potente, tampoco vamos a ser prudentes, ¿vale? Porque muchas veces se crean muchas expectativas que luego no se cree que esto va a ser la megabomba atómica y es una bomba y tal. Vamos a ser prudentes, pero a mí lo que me llega es que en un periodo máximo de unas 2 semanas, me lo dicen a día de hoy, puede estar listo ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán que entregue la Guardia Civil al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
y que puede ser muy, pero que muy potente. Eso sí, como os digo siempre, prudencia. Vamos a esperar a que se entregue ese informe. Veremos qué es lo que dice Santos Cerdán, si también afecta a otros dirigentes o ministros o cargos del Partido Socialista cercanos a Pedro Sánchez, pero desde luego es lo que le faltaba a Pedro Sánchez. Si ahora conocemos esos mensajes con el que era su consiglieri José Luis Ábalos, pues ahora vamos a tener los mensajes con su actual consiglieri, no los mensajes, pero en fin, vamos a tener información que afecta de lleno a su actual consiglieri Santos Cerdán. Que si os fijáis, desde que Aldama dijo que había información contra Santos Cerdán, se ha quedado callado, ha desaparecido. Santos Cerdán ha desaparecido. Perfil ultra bajo, porque sabe que le han pillado, sabe que hay información contra él, como os desvelé yo pues hace unos meses aquí en este canal. Anticorrupción le tiene cogido, la UCO le tiene cogido, Santos Cerdán lo sabe, por eso ese perfil bajo, y desde luego pues se espera que en 1 o 2 semanas, a más tardar pues en este mes de mayo, estamos pues a día 14-15, ¿vale? Vamos a conocer ese informe contra Santos Cerdán. Y por supuesto, cuando salga, pues todos los detalles os los contaré aquí en este canal de medidas cautelares. Ya sabéis que lo prometido es deuda y cuando yo digo algo, pues lo cumplo. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo otra vez de la utilización de la Fiscalía por parte de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, ya no solo para salvar a su hermano, para salvarse a él mismo. Porque claro, aquí estamos hablando que en esta investigación la juez Viedma pues habla de un delito de prevaricación y de tráfico de influencias. Claro, el tráfico de influencias ligado al enchufe de David Sánchez, lo que nos quiere decir es que David Sánchez fue enchufado en la Diputación Provincial de Badajoz gracias a las conexiones con otros poderes. ¿Quiénes son esos poderes? Pues su hermano Pedro Sánchez. Es verdad que la Fiscalía intenta pues hacer un juego de trileros diciendo que en el momento pues en el que se creó la plaza, pues que eran las primarias y que Miguel Ángel Gallardo pues apoyaba a Susana Díaz, que era la rival de Pedro Sánchez, y que entonces cómo iba a enchufar al hermano, patatín patatán. Pero claro, aquí hay que decir que hubo 2 fases, en este caso del enchufe de David Sánchez, cuando se crea la plaza, que Pedro Sánchez pues estaba al frente del Partido Socialista, luego fue defenestrado y luego se volvió a retomar el tema de la plaza en la Diputación Provincial de Badajoz, en la cual acabó enchufado su hermano, justo cuando Pedro Sánchez pues ya estaba ya a las puertas de ser elegido y que era el favorito, y creo que fue unos días antes, ¿no? Ya se sabía que el favorito iba a ser Pedro Sánchez y que iba a ser otra vez elegido el líder del Partido Socialista. Con lo cual, pues bueno, la Fiscalía hace un juego de trileros y sobre todo intenta pues echar un salvavidas, ¿no? Un apoyo, ¿no?, a la desesperada, a los hermanitos Sánchez, para que David Sánchez pues no vaya a juicio, y por otro lado para desvincular también de este tráfico de influencias al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, veremos a ver cuál es la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz y pues se acuerda finalmente pues que se lleve a juicio a David Sánchez, pero yo creo que sinceramente lo tiene muy crudo. Lo tiene muy crudo porque la instrucción de la juez Viedma, a pesar de los ataques de la Fiscalía, que dice que bueno, que el auto de procesamiento se basa en conjeturas, en argumentos infundados, yo creo que la instrucción de la juez Viedma, que además sé que sois muy fan de ella, pues ha sido una instrucción espectacular, muy seria, muy precisa, muy minuciosa, y yo creo que aquí, por mucho que Álvaro García Ortiz mande a sus huestes para proteger a David Sánchez y a Pedro Sánchez, lo va a tener muy complicado, y vamos a ver casi seguro, ¿no?, a David Sánchez sentado en el banquillo. Digo casi seguro porque, en fin, cuando hablamos de Pedro Sánchez, de David Sánchez, de toda su entorno y familia, nunca se sabe, pero confiemos en que sea así y que David Sánchez pues sea llevado a juicio por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí esta edición de medidas cautelares. Espero que os haya gustado, dejadme vuestras opiniones como siempre, pues qué os parece el papel de la Fiscalía, saliendo otra vez al rescate, ya no del hermano de Pedro Sánchez, del propio Pedro Sánchez. Es que es increíble, es que es la Fiscalía de Pedro Sánchez, es el fiscal borrador del Estado de Pedro Sánchez, y así está España, así está España.
En fin, dejadme vuestras opiniones y si os ha gustado el vídeo, pues vuestros me gustas, compartirlo con quien queráis, familiares, amigos, compañeros, y por supuesto si queréis apoyar este canal lo podéis hacer si os hacéis socios de Los Elegidos o Los Supremos, o bien haciendo también aportaciones para que sigamos al pie del cañón, que el ritmo no decaiga, pues a través de la línea Bizum en el 627 556370. 627 556370. Lo más importante, como siempre os digo, que esta información llega a todo el mundo porque la información es poder. Hasta pronto.